En Visto Bueno Radio. Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 9 de la noche. Recuerda, estamos en Visto Bueno Radio, en nuestros correos electrónicos, por si usted tiene algún comentario que hacernos, vistobuenoradio@hotmail.com, y nuestra página de internet por la cual nos puede ver a través del Ustream es www.vistobueno.com. Tonatiuh, me da mucho gusto tenerte aquí en esta mesa de diálogo y análisis. Bienvenido. No, pues gracias. ¿Sí conoce a los de la mesa? Sí, ya conozco. Muy bien. Estamos tocando el tema de los procesos internos de cada partido. Y yo creo que empezamos con el proceso interno del PAN, que va en breve. Pepe, vamos a platicar cómo lo ven ustedes sobre el PAN. Bueno, el Partido es el día 5, ¿no? Tiene una elección a nivel nacional que no es definitiva. Si no se obtiene el 50 más 1 de los votos, van a ir a una segunda elección en el 19 de febrero. Llama la atención, hoy en este momento están teniendo, o ya tuvieron un debate, los representantes de los equipos de Josefina Vázquez Mota y de Ernesto Cordero, como si Santiago Krill no existiera. Me parece que ha sido el trato inequitativo en toda la contienda. Ahora sí lo bajaron legalmente. Bueno, yo veo más cerca de bajar a Josefina que al propio Santiago, en función de que, fíjate, es muy interesante, si este fuera una elección regida por la lógica, uno podría pensar que la ventaja abismal que Josefina Vázquez Mota le lleva a los otros dos contendientes, pues la ubicaría prácticamente como candidata del PAN a la presidencia de la República. ¿Qué tal será esa? Yo creo que es bastante real, porque la gente sí la percibe, digo, no es muy difícil verla como más competitiva que Cordero, claro, ¿verdad? Entonces, la realidad es que el peso definitivo en esta contienda interna la lleva el voto de uno, que es el de Felipe Calderón como militante, pero también como presidente de la República. Entonces, el hecho es que hoy hay muchos analistas, que yo me incluyo, que ven más probable la imposición de Ernesto Cordero que la salida, a pesar de la ventaja y de las encuestas, de Josefina Vázquez Mota, algo que nada más y nada menos pondría al PAN en el arranque de la contienda presidencial en tercer lugar. Pero mira, y no es lo mismo arrancar segundo que arrancar tercero. Pero mira, Pepe, yo pienso que a veces esa espuma que trae la campaña de Josefina, y le llamo espuma porque puede ser que la esté favoreciendo en este momento, como no están pegando mucho a Santiago Krill, están polarizados entre Cordero y Josefina, el voto anti-Calderón se está yendo a Josefina, ¿eh? Pero ese es justamente lo que está, digamos, permeando toda la decisión del PAN. El principal activo de Cordero es la principal carga del PAN. El desgobierno que se ha tenido durante esos últimos 6 años, que es algo que va a cargar en esta elección el Partido Acción Nacional, pues se le atribuye a Felipe Calderón, pero es el que va finalmente a decidir. Yo pienso que va a pesar muchísimo en esta elección, y bueno, esa es una de las características que hemos visto en otras elecciones. Pareciera que la disputa de los precandidatos en ocasiones es más interesante cuando son precandidatos que su propuesta que ya hacen como candidatos. Hay que ver, simplemente muchos pensaban cuando ganó Madrazo, ¿no? Dijo, pues ya quedó el presidente de la República, y en realidad estaba lejos de que ese fuera el hecho. Me parece que este es otro caso en el cual el Partido Acción Nacional se puede desarmar en la propia contienda, y al final su propuesta, pues que más allá de donde empiece, ¿no?, donde acaba, es donde creo que todo el mundo está de acuerdo, que ciertamente no va a ser en Los Pinos, ¿no? Pero ¿no será que una vez que quede Cordero, porque lo va a imponer Calderón, en ese momento se ha demostrado que la gente que iba a estar con Josefina va a votar por el PRI, ¿eh? Y la gente que estaba con Josefina no votaría por AMLO, ¿eh? Ese es lo que algunas estadísticas dicen. No sé cómo lo ves tú. Sí, mira, yo he tratado de revisar todas las de Mitofsky, ¿no? Y en efecto hay el voto duro en contra, lo tienen todos los candidatos. Siempre se puede medir,
por supuesto se puede modificar, ¿no? Pero a mí me parece que hay algo que es aquí fundamental, ¿no? El voto duro contra el PAN es muy fuerte. Y no solamente lo notamos en las encuestas. El voto contrario. El voto duro en contra, ¿no? Es decir, el voto que dice nada del PAN, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, yo no pienso que al final el votante del PAN vaya a ser el que vaya a definir entre los que van a quedar al final, que es el PRI y el PRD. Me parece que el voto duro del PAN va a ser PAN, pero el voto duro en contra es abismal, ¿no? Siempre hay dos componentes, la parte dura y la parte que se tiene que competir. La parte dura, normalmente el PRI, por ejemplo, gana cuando no sale a votar la gente, ¿no? Es el voto duro. Es el voto duro. Claro, todos los partidos tienen su voto duro, ¿no? O sea, el priista que vota siempre por el PRI, el PRDista que vota por el PRD, y el panista que vota por... Yo creo que eso es lo que hay que revisar. Lo que pasa es que Acción Nacional primero ganó la presidencia y luego retuvo el poder, no en función de acrecentar el voto duro panista, es decir, de generar una militancia más activa, sólida o apegada a los valores del partido. Ganó con el votante indeciso, con el que en el 2000 calculó que el PRI se tenía que ir de Los Pinos y con el que en el 2006 calculó que Felipe Calderón era una mejor opción que Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate que lo interesante en estos últimos años es que es más bien el PAN quiso hacer lo mismo que el PRI, que le hemos criticado muchos al PRI, nada más que lo hizo mal, ¿no? Hizo el mal, ¿no? Y uno nota, por ejemplo, los programas asistenciales. Le copió lo malo. Pero mal. Es una copia... Bueno, Tonatiuh, y el PRD, que no ha tenido la oportunidad de gobernar este país a nivel federal, será consciente de que el país también cambió y que ya las técnicas que podrían utilizarse normalmente las pueden modificar. Sí, yo creo que sí. Fíjate que el PRD tiene muchos problemas. Porque eso es lo que la gente ya está preguntando, ¿eh? Claro. ¿Quién de los tres o de los cuatro nos va a gobernar bien? Sí, yo pienso que sí. Aquí pesan mucho las personas. No debería ser el caso. Deberían pesar los partidos, sus proyectos, las propuestas de trabajo, pero los que se están enfrentando, los que se van a terminar enfrentando, no son desconocidos de la población. Ya toda la gente los ubicó, excepto a Cordero, que a lo mejor sí, la mayor parte de la gente todavía no termina por saber exactamente de qué se trata. Pero sí, en el caso de Peña Nieto, en el caso de López Obrador y en el caso de Josefina Vázquez Mota, ya la gente tuvo oportunidad de ver de qué están hechos. Y me parece que algo que ha quedado claro es de que el PRD, o digamos más claramente lo que ve la gente, López Obrador, sí tuvo propuestas cercanas a la gente, a sus necesidades, a la pobreza que existe, la solución de la pobreza que existe en este país, y esa es una imagen que creo que perdura en gran parte del electorado. De Josefina Vázquez Mota a lo mejor no se tiene clara cuál es su propuesta, pero sí ciertamente queda claro que fue de las gentes más eficaces de Calderón, ¿no? Y de Peña, pero no está con Calderón. No, pero estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí el asunto, estuvo ahí. Es muy difícil hablar en el sexenio de Fox y de Calderón de lealtades lealtades extremas. Creo que ha sido muy difícil en el PAN, ¿no? Ver grupos, por lo menos se han desarmado el de Calderón, ¿no? Se terminó desarmando por la vía de la tragedia, y también habría que ver qué tanto también jugó el papel que tiene el presidente a veces en la toma de decisiones, su autoritarismo, ¿no? Creo que también ha sido jugó un papel, pero y los que van a votar en el proceso electoral de el PAN son militantes y adherentes, que según se habla de un padrón de 1.300 hasta 1.800, o sea, ni siquiera tienen un padrón definido para poder llevar a cabo esta... Es que el adherente es cualquiera. Por eso, pero hablan de un... No, es que ellos tienen niveles de participación. Por ejemplo, para dentro del Partido Acción Nacional, quien es militante es que ha pasado una serie de exámenes, sí, que lo examinan en doctrina. El adherente está en el proceso. Y el adherente está en el proceso, se inscribió y está en el proceso de... Como si estuviera en el limbo.
como si estuviera en el limbo, entonces son los que van a votar. Y hay otros que son los simpatizantes, que aunque estés afiliado, eres el purgatorio, más bien, ¿no? La siniestra, no la diestra. Que puede ser o puede no ser. O puede no Está de ser. la siniestra, no la diestra. Así es. Bueno, y esto lo vamos a ver ya en breve, el día 5 de febrero tienen ellos su proceso electoral, con una respuesta absoluta si hay uno, o se va a dar la segunda vuelta, incluso el 18 de febrero por ahí. El 19 estarían diciendo quién. Sí, yo nomás quería apuntar dos temas sobre la mesa. Primero, no podemos dejar de comentar la trivialidad que se aventó Ernesto Cordero hace una semana, hace apenas unos días, con un juego de video que se llama Super Ernesto, que yo no sé si le jugaron una mala broma a sus asesores, pero me parece que si cabe tantito la memoria, hay que recordar que en el 2001, si no mal recuerdo, fue precisamente durante un sexenio panista que se fugó Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, pues Ernesto Cordero decidió llevar la cacería del hombre más buscado de México a los juegos de video. A lo mejor ahí sí pueden. ¿Y sabes por qué creo, Pepe? Porque tienen información de que alguno de estos capos está ya a punto de ser detenido o ya está detenido, van a dar la noticia En el momento y Cordero es el héroe porque lo van a llevar de su jueguito ese. Han querido vestirlo. Yo creo que un problema serio de la democracia mexicana es que para ser hay que parecer lo que uno no es. Es decir, a Cordero lo intentan poner, bueno, así lo pusieron, como un rockstar. Sí, claro. Cuando la verdad, y lo digo con respeto, tiene más el look de un nerd. Es un funcionario preparado, un académico, un actuario eficaz, pero no parece el líder que lleve al PAN y al panismo a un tercer sexenio. No es un político. No es un político. Entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, del tema Andrés Manuel López Obrador, las encuestas y de dónde arranca cada quien, a mí me parece muy relevante analizar la estrategia de la República Amorosa, porque creo que si bien es un acierto, es decir, creo que Andrés Manuel calculó que efectivamente le costó muchos votos el no hablarle a la clase media y el espantar a la cúpula empresarial sobre su eventual llegada a la presidencia, y hoy corrige. Lo cierto es que los números, al menos los primeros, no hablan de una estrategia que esté rindiendo los frutos que creo él esperaba. Una caída de 4 puntos en promedio de Enrique Peña Nieto, y él, en caso de que fuera Josefina Vázquez Mota, arrancaría en tercer lugar. Me parece que ya para estas fechas el tema de el nuevo Andrés Manuel López Obrador tendría que estarle rindiendo más frutos. La pregunta esencial es, ¿la República Amorosa alcanza de aquí a julio para hacer competitivo Andrés Manuel López Obrador? Independientemente que nos conteste Tonatiuh, yo sí quisiera hacer una mención. A mí me preocupa como análisis el Distrito Federal. Cuando esas encuestas empezaron a moverse, Beatriz estaba muy arriba, y les llevaba 10 puntos a cada uno de ellos. Hoy ya no es así, y esta señora Isabel Miranda le va a quitar votos, se van a dividir entre ellas a Beatriz, y entonces puede salir adelante Mancera, claro. Y esos votos no han estado contabilizados. Yo a mí, la verdad, como se han estado manejando Mancera, que ya invitó a todos los representantes de las diferentes corrientes perredistas, pues no se ve mal, No sé, vamos a esperar a la siguiente encuesta a ver cómo viene, ¿no? Pero sí tiene razón, Pepe. ¿Cómo viene? Bueno, mira, yo creo que una campaña es algo muy complejo. No creo que se deba a un solo factor. Por ejemplo, un elemento que hay que analizar es de que el candidato del PRI, y eso no es un análisis de ahora, la dirección nacional del PRD había discutido este punto y había dicho es un candidato muy vulnerable. Y en efecto yo creo que se ha visto vulnerable. No creo que es el único elemento que haya que analizar, pero a mí me parece que esta campaña, para bien o para mal, va a ser muy competida, va a ser discutida, se va a ver mano a mano en las casillas, y eso va a darle su propia dinámica que no es la actual.
no estamos viendo la campaña. Ya sentimos que estamos en campaña, pero estamos realmente en la etapa de las precampañas, ¿no? Todo el mundo está discutiendo quiénes son los candidatos, qué es lo que están proponiendo, y me parece que el acierto de López Obrador, viéndolo muy objetivamente, no es solamente la campaña, sino el momento en que lo lanza. Es antes de que empiece todo el proceso, ¿no? Y entonces esperando que eso, digamos, tenga su efecto a lo largo de los meses. De aquí a julio. Así es, ¿no? A mí me parece que también hay un elemento que no sabemos para dónde se va a mover. Tú planteabas, ¿qué va a hacer el votante panista? El del voto duro se va a quedar en el PAN, eso me queda claro, ¿no? Pero el que vota... el switcher, el que... una buena proporción por el PAN, yo creo que va a votar de acuerdo a cómo se vayan definiendo la personalidad, la propuesta de los candidatos. Va a ser muy subjetivo. Lamentablemente lo que hemos aprendido es de que a veces el votante en México en general sí discrimina, es en efecto a veces informado, pero solamente en algunas zonas urbanas, por ejemplo Pachuca ha discriminado el voto, ¿no? Ha votado por el PRD, por el PAN, por el PRI, pero la mayor parte de la gente, sobre todo el votante rural, pues no está haciéndolo de esa manera. Es muy subjetivo. El votante indeciso resuelve su voto 5 minutos antes de llegar a firmar, Incluso en el mero momento está dentro de la mampara. No, claro, en ese momento, los últimos 5 minutos es donde... Roberto, ingeniero, ¿qué pasó? Pues bueno, nada más aquí analizando con lo que dice Tonatiuh, pues sí tenemos una sociedad que resulta muchas veces muy paradójica en la situación como ha votado, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Pachuca. Pues el PRI tampoco las tiene de todas en la capital del estado. Vemos también que el Partido Acción Nacional pues en algún momento fue gobierno municipal en el trienio de 2000-2003 que encabezaba el ingeniero José Antonio Tellería Beltrán. Alguna vez ganó la Diputación Federal, por ejemplo, en su caso, con Daniel Udlo Curi. Esto fue en 2006-2009, fue el trienio. Y anteriormente también había perdido en alguna ocasión la Diputación local con el Partido Acción Nacional. Hoy el escenario pues es distinto. A partir de 2010 hubo una reconfiguración en el tema político, aunque hubo una coalición que generó ese arrastre en la capital del estado. Las dos diputaciones locales, una le pertenece al PRD y otra le pertenece al Partido Acción Nacional. Las dos postuladas por una coalición definida entre PAN, PRD y el Partido de Trabajo y el Partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Pero quisiera preguntarle a Tonatiuh, fíjese que estaba analizando muy interesante y que seguramente va a ser tema en el corte, de una entrevista que dio para Visto Bueno, y que me gustaría tratar de analizar algunos puntos que dio, y sobre todo él hoy en su calidad de precandidato por el Partido de la Revolución Democrática, que al final de cuentas va a ser postulado por una coalición entre el PT y entre el Movimiento Ciudadano, analizar algunos temas que hoy comentamos. Regresando del corte. Así es, vamos a hacer una pausa, son las 9 de la noche con 18 minutos. Recuerden esta mesa de diálogo y análisis Tonatiuh Herrera. Le invitamos a que si tiene algún comentario que hacernos, utilice nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 9 de la noche con 21 minutos. Recuerda estar Tonatiuh Herrera en esta mesa de diálogo y análisis por si gusta hacer algún comentario. Y me interesaría mucho oír tu comentario primero antes que pasar el micrófono a Tonatiuh. Gracias, ingeniero. Mira, yo creo que por lo que toca al PAN, están muy centrados en los candidatos a la presidencia. Creo yo que va a haber sorpresas a diputados federales. Está la lucha por los plurinominales y por los votos, la representación directa, y ahí va a haber algunas sorpresas. Por el lado del PRD, fíjate que yo hoy que me he permeado un poco más en sus estructuras, yo creo que López Obrador lo están minimizando y lo están no están valorando que lleva 6 años en campaña, que ha recorrido municipio por municipio del país y que tiene comité de base en todos los municipios del país. Yo creo que pero ¿quiénes lo están minimizando? No, yo creo que en general la percepción general es
del momento mediático de los tres y de las encuestas, como están posicionados. Pero hay una gran estructura que se ha ido formando, estructura en torno a su candidatura, que va a operar y que puede darles una sorpresa. Por ejemplo, el PRD y AMLO, ¿en dónde son fuertes? El Distrito Federal me queda clarísimo. Sí, yo creo que en general del centro hacia el sur es fuerte. Pero eso fue el escenario del 2006. Porque en el norte no existe. Yo creo que aún ahora, y también veo algo que es importante, justamente de lo que acabamos de platicar. Yo creo que López Obrador a lo mejor tiene un voto duro más grande que el del propio, no del PRD, el de la propia coalición, por sí solo. Sí, estoy de acuerdo que el candidato superó la marca, sin duda alguna. Sí. Entonces, si hablamos del voto duro y del voto en disputa, a mí me parece que nadie le ha puesto etiqueta al voto que se va a disputar. Esa es la realidad que tenemos actualmente. Y el voto duro sí es muy grande en términos del propio López Obrador, ¿no? Que es la parte que en efecto yo considero que mucho se ha, digamos, minimizado este asunto de cuál es el voto duro que trae López Obrador, cuál es su importancia, la estructura organizada que tiene, ¿no? Yo creo que la estructura que tiene Morena es una estructura que cubre gran parte del país, importante estructura, que es importante, que es de gente que está motivada. Por supuesto, por sí sola es imposible que gane, pero es una base para disputar el voto. A ver, yo ahí voy a un análisis, claro, a ver. Sí. Y sobre todo es una reflexión. Sí. ¿Cómo podemos entender entonces en un ámbito de realidad claro? Ustedes ahorita me dicen, a ver, el PRD o Andrés Manuel López Obrador tiene una estructura conformada de muchos miles, una red tejida a nivel nacional, que sigue tejiendo, pero que no ha permeado en las encuestas. ¿Cómo hablar de un candidato que actualmente tiene el 18%? Digo, porque las encuestas están hechas en base a la opinión de la ciudadanía, pero porque esa ciudadanía no está reflejando entonces ese escenario que dicen de una gran red tejida. Digo, ahí a mí me salta ahí esa duda, esa suspicacia. ¿Alguien quiere opinar sobre esto? Sí, yo creo que ahorita se está reflejando sobre todo en las encuestas, gran parte del voto duro que tiene López Obrador. Lo que estamos diciendo no es de que la tenga ganada desde ahorita. Yo creo que lo que tiene es una gran posibilidad de disputarlo, porque el voto que trae es un voto organizado, es un voto muy consciente, militante, ¿no? Y la otra parte de cómo nadie puede decir que esta foto que hoy se ha tomado, ¿no? O que se han tomado varias fotos, es la foto final, ¿no? Eso se va a disputar. Sí, me queda claro. Y me parece que parte de buen momento, de buen lugar para hacerlo. Por ejemplo, mira, yo te aseguro que esta ocasión no va a haber una casilla sin representante de algún partido de izquierda. O sea, hay un verdadero trabajo político por tener representantes en todas las casillas, totalmente en todas las casillas, no una sino tres estructuras, porque va a haber representantes de los partidos, como están en el IFE. O sea, ¿qué piensan hacer el mapache? No, a evitar el mapachismo tradicional. De lo que no, pero ahora está partido. Lo que pasa es que la ley ahora... Sí, claro, pero... De hecho, esta elección va a ser compleja, ¿eh? Es evitar el mapachismo. Pero es que los mapaches ya son parejos. Me queda claro que las estructuras de representantes ante las mesas directivas de casilla, en las que se pueden acreditar 3 figuras, 2 representantes propietarios y un suplente, más aparte los representantes generales, más aparte los representantes ante los organismos distritales, ante el Consejo Local y ante el Consejo Federal. Eso es una estructura muy grande de representación que trata justamente eso, que con todas las fuerzas políticas se vigile el desarrollo del país, la vigilancia de todos. Qué bueno. Mucho equilibrio. Ahora, va a haber equilibrio en esa parte, pero a ver, el planteamiento es muy claro, por una vertiente. Me queda todavía la suspicacia y la duda de ese 18% que muestra en las encuestas de Mitofsky Parametría todavía, porque debería de estar ya en una si Andrés Manuel López Obrador o un reflejo, ya debería de estar por lo menos a unos 10 puntos de distancia o unos 5 puntos de distancia de la figura, por ejemplo, más competitiva, que en este momento se llama Enrique Peña Nieto. Y 2, no me queda tampoco claro el escenario, por ejemplo, de la Asociación Civil de Morena, en virtud de que, primero, no es una figura de agrupación política nacional. Y recordemos nosotros que una asociación civil puede aportar patrimonio propio, puede aportar dinero en efectivo y todo. ¿Cómo lo está matizando o cómo está recubierto de legalidad la participación de Morena? Porque, ojo,
hay difusión de campaña, hay difusión de estrategia de precampaña o institucional del PRD con la imagen de Morena, con lo que está empleando Andrés Manuel López Obrador. Y que esto se puede prestar a que a partir de esa organización o de esa asociación civil se estén generando recursos invariablemente incuantificables y que tampoco pueden ser fiscalizados por autoridad electoral porque no está dentro de la regulación que marca el Instituto Federal Electoral tanto a las agrupaciones políticas nacionales como a los partidos políticos, que a mí se me hace también un ala de juego distorsionada hacia el proceso electoral, pero bueno, en ustedes está el análisis al final de cuentas. Sí, yo creo que es muy fácil contestarlo. Morena no es una asociación civil. Se puede constituir, se constituye como tal, pero es un movimiento. Y es un movimiento, y como todos los movimientos, tiene la dinámica de la movilización, y en este caso es una movilización muy importante, y a mí me parece que ese es el punto fundamental. Nadie está pensando que detrás de Morena hay mucho dinero. A mí me parece que lo que hay es mucha gente. Y por supuesto gente que se está organizando. ¿Cómo se hace legalmente esto? Bueno, los partidos le han dado cobijo, ¿no? Es decir, no va a haber un representante de Morena en las casillas, pero va a haber representante del PRD, del PT, de Convergencia, del Movimiento Ciudadano, y ellos son los que van a acreditar, estos tres partidos, a los representantes que van trabajando Morena, ¿no? Pepe, yo quisiera apuntar una cosa. A ver, nada más para apuntar una cosa. Aquí, Tonatiu, te muestro cómo, por ejemplo, en el momento que se construyó Morena, sí, en el auditorio, aquí dice, se conformó Morena como AC este domingo 2 de octubre en homenaje a los estudiantes del 68 y ante el Auditorio Nacional. Hubo notario público que fue el 128 de la Ciudad de México, entonces sí es una asociación civil, es un movimiento. Eso fue el 2 de octubre del 2010. Va más allá de lo formal, es un movimiento. Entonces no es un movimiento, es una claro que es un movimiento, no son los amigos de Fox, porque esos sí tenían dinero. Tú lo ves, es un montón de gente, de ciudadanos que acuden a un llamado. Pero amigos de claro, pero hay una AC que puede contribuir con recursos que no pueden ser lícitos hacia el financiamiento de las campañas políticas para el PRD, en este caso. Bueno, habrá que verlo. A ver, vamos a hacer una pausa, identificamos estación, son las 9:30 y regresamos con más de Visto Bueno Radio. Continuamos en Visto Bueno Radio. Regresamos con más de esta mesa de diálogo y análisis, son las 9:31. Estoy sorprendido, Pepe, que no has hablado hoy. ¿Es por la gripa? Está pidiendo la palabra y no se la da. Pero a ver. No, realmente el virus ha sido menos poderoso que las voces del licenciado Rico y los Izquierda Unida. Pero platícanos tú qué, a ver, ya hablaste de la izquierda y de la derecha, ¿y tú dónde? Yo nada más quisiera recordar que en este país, en el 2000, Francisco Labastida arrancó con una ventaja exactamente igual a la que hoy tiene Peña Nieto sobre el segundo lugar. El tema no es quién arranca en segundo, el tema es quién quedó en tercero y con cuánto. ¿Por qué? Para que hubiera una elección que ganó Fox en el 2000, se necesitó que la elección se polarizara, es decir, que el ingeniero Cárdenas alcanzara, si no mal recuerdo, el 16% de los votos. Para que en el 2006 Felipe Calderón arribara a la presidencia de la República, se necesitó que Roberto Madrazo fuera un invitado de piedra, un testimonial, y obtuviera, si no mal recuerdo, el 16% de los votos. La pregunta es, ¿quién va a hacer ese papel en el 2012? Porque para que la izquierda pueda ser competitiva y gane, a mí me queda claro que la elección se tiene que partir en dos. Si hoy el PRI mantiene de alguna manera o puede hacer a su candidato competitivo a pocos meses de la elección y mantener esta ventaja. El PAN juega con Josefina Vázquez Mota la estructura, el dinero y el poder federal. Y Andrés Manuel López Obrador juega, juega bien, juega limpio, juega como ha venido haciéndolo, recorriendo los municipios, etcétera. Y el PANAL presenta un candidato medianamente competitivo. A mi juicio no habría posibilidades para que la izquierda gane. Sin embargo, si el PAN opta por Cordero y Cordero mantiene esta inercia que no levanta, la elección sí podría polarizarse. Y Andrés Manuel podría, en una paradoja del destino,
convertirse en el sí o no del plebiscito sobre si conviene o no el regreso del PRI al poder. Algo que le pasó y vivió en carne propia en 2006, cuando el plebiscito fue sobre su persona. Entonces, me parece que en este momento Andrés Manuel López Obrador y el PRD y la izquierda y Morena deben cruzar los dedos. No es porque lo diga yo, creo que así dan las matemáticas, para que sea Ernesto Cordero el candidato del PAN. Me parece que ese es el verdadero factor que volvería competitiva a la izquierda, y ojo, que Cordero de inmediato se situara como un candidato improbable para ganar, y que ocupara el lugar de Cárdenas y de Madrazo en el tercer lugar penoso que nadie quiere, pero que sin embargo le posibilita al segundo alcanzar y ganar, que es el caso de Fox y es el caso de Calderón, que arrancaron, insisto, con más o menos esta desventaja frente a Francisco Labastida y Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la alianza tiene algunos nombres que hayan escuchado ustedes. Pues mira, se ha mencionado Rosario Robles. No, ella dijo que no. Javier Sicilia. Ahora vamos a ver el contexto. Es muy distinto el contexto del año 2000 al que se nos está presentando para este 2012. Por un lado, Vicente Fox fue un fenómeno 12 años electoral. 12 años después, Vicente Fox fue un fenómeno electoral que pudo trascender en el contexto político y electoral del país, siendo la figura que consagró la denominada alternancia a nivel federal en el gobierno de la República. Tiene su parte. Zedillo, bueno, impuso al final de cuentas candidato y creo que salieron mal las cosas. Pero bueno, en el escenario del 2012, hoy existe otra figura que si tratamos de asimilar las cosas del 2000 al 2012, pues están consagradas o están configuradas en la figura de Enrique Peña Nieto, con esa ventaja que está arrancando y con la figura que está demostrando, pues sin duda alguna. Ahora, hay que ver, de los tres candidatos del Partido Acción Nacional, realmente no existe una figura que pueda mostrarse competitiva, y así lo han determinado diversos analistas. Pero vamos a ponerlo de otra manera, ¿el PRI ya ganó? No ha ganado. No, pero yo creo que hay algo que es importante decirlo, ¿no? Y en efecto, los escenarios son distintos. Yo creo que no se trata de que... Yo creo que Peña Nieto difícilmente sería la figura cercana a lo que fue el Fox. Peña Nieto representa el regreso. Y en efecto es un plebiscito para ver si regresa el PRI, ¿no? ¿Regresa o no regresa? Esa es la pregunta que se va a hacer. Esa es la pregunta que se contesta en esa elección. Pero hay otra pregunta que también se hace... Si esa pregunta la hicieran hoy, la respuesta es sí regresa. Es que la pregunta, a mi juicio, debe estar planteada de esta manera. Y el PRI es el primero que debe encargarse de que su regreso a Los Pinos sea el regreso de un partido político, porque tiene derecho a competir en democracia como partido político. Pero que el regreso del PRI no se convierta en la reinstauración de un sistema. Correctísimo. Si son capaces de hacer hasta esa distinción, estarán jugando en democracia. Pero hay otra pregunta que yo digo, esa es una pregunta, ¿regresa o no regresa el PRI? Pero hay otra pregunta que es igual de importante, que es, ¿queremos que continúen las cosas así en este país? ¿No? Me parece que la respuesta es no, aún antes de la elección. Pero eso le afecta al PAN. Al PAN. Entonces, creo que hasta algunos panistas estarían de acuerdo. Perfecto. Yo creo que esa es otra pregunta que se hace la gente. ¿Queremos que continúen las cosas así? La respuesta es no. No. Y me parece que entonces, por eso yo creo que están condenados al tercer lugar el PAN. Me parece que la pregunta es, ¿regresa o no regresa el PRI? Por supuesto que el PRI representa muchas cosas en este país, y en el imaginario representa el autoritarismo, la represión, buena parte de la crisis, y por supuesto frente a esto tenemos también las encuestas. ¿Cómo van? ¿Cuántos jóvenes recuerdan a ese PRI que están interesados en estarlo mencionando? Fíjate que no lo sé, pero creo que la gente en edad productiva, por ahí de los 30 para arriba, sí lo recuerda más o menos. Hoy la encuesta que sacó Mitofsky menciona que los jóvenes votarían en un gran porcentaje por Peña Nieto. Sí, ojalá salgan a votar. No, bueno, sí, claro. No es lo mismo lo que actualmente estamos viviendo como mexicanos a lo que se puede vivir, lo que estamos lo que se vivió antes. ¿Sabes qué significa este delito? Que vamos a corte. Así es, son las 9:38 p.m. Hacemos pausa, vamos a nuestro último bloque y regresamos con más de esta mesa de diálogo y análisis. Continuamos en Visto Bueno Radio.
Qué bueno que sigue con nosotros. Son las 9 de la noche con 41 minutos. Vamos por nuestro último corte. Pues lo que muchos han podido ver a través del internet es que vamos a corte, pues seguimos discutiendo, ¿eh? Así es. Ha sido una mesa bastante productiva porque la verdad es que Yo voy a traer yo voy a contratar mi careta de qué? de béisbol. A ver, Roberto, tú querías platicar antes del corte. A ver, tenemos un buen invitado de lujo. Sí, Expresidente de la Fundación Arturo Herrera Cabañas y actualmente dirigente del colectivo de izquierda hidalguense. Tonatiuh Herrera, hoy te pregunto, en el escenario de la competencia... Yo le agregaría algo, el respeto profesional de un hombre de izquierda real. Un hombre de izquierda real, sin duda alguna, y creo que de los más preparados en el ámbito de la izquierda en el estado de Hidalgo. Actualmente, hoy si nos vamos a consultar lo que nos dice el Instituto Federal Electoral, hay 5 candidatos del Partido de la Revolución Democrática, si no mal recuerdo. Más uno, precandidatos. Y más otra figura, precandidato, definir la distinción del precandidato. No se vale, ¿eh? Y otro del Movimiento Ciudadano. Está por el PRD, está Tonatiuh Herrera Gutiérrez, Edith Ibarra Jiménez, que es regidora del ayuntamiento que acaba de salir y actualmente se encuentra detenida por un proceso de invasión. Pero que hay que aclarar que puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser. ¿Es precandidato? Sí. Y puede ser hasta electo. No pierde sus derechos. No pierde sus derechos. Está César Lemus Arias, Ofelia Grisel Olvera Hernández, Francisco Patiño Cardona y el Partido Movimiento Ciudadano Maricruz García Sánchez. ¿Por qué digo el Partido Movimiento Ciudadano y por qué no nada más el PRD? Porque la configuración de su coalición del Partido de la Revolución Democrática está desarrollada es una coalición total, para presidente de la República, para senadores de la República y para diputados federales en todos los distritos electorales y en todas las entidades federativas. Entonces, el candidato que emane del proceso interno de selección de candidatos, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del PT, va a ser el candidato que habrá de postular la figura de la coalición. No necesariamente así, ¿eh? Cada partido va a tener su procedimiento, los acuerdos políticos va a definir qué partido le toca en qué distrito. Pero ¿estás de acuerdo que el que salga ya como candidato posterior a esos acuerdos y todo eso va a ser el que encabece y el que postule? El PRD va a sacar sus candidatos. Sí, no, yo lo entiendo. Lo que era Convergencia los suyos y PT los suyos. Pero al final de cuentas va a haber un candidato por cada distrito. Claro, sí. Pero en algún lugar el que salió electo por PT va a ser a lo mejor el candidato de los 3. En otros lados el PRD... Eso es a lo que quiero llegar. De los 3. Que al final de cuentas el candidato que llegue así está del PRD, de Movimiento Ciudadano del PT, va a ser el candidato que va a haber un candidato. Esa coalición. Así es. Muy bien. A eso voy. Ahora, de toda esta situación, Tonatiuh, ¿cuál es la experiencia que has vivido dentro de tu proceso interno? O sea, creo que hoy el escenario es muy competitivo al interior, existen 6 precandidatos, al final 5 precandidatos de rodilleras y coderas o por qué? No. Existen 5 precandidatos y al final de cuentas, ¿cómo va a ser el método de designación de ustedes o cómo se van a elegir? Es muy sencillo. Va a haber una encuesta en el caso de Pachuca, ¿no? Y bueno, va a haber una encuesta en el PRD y después va a haber una encuesta entre los 3 partidos. Entonces, el mecanismo es el mismo. Yo creo que en ese sentido yo no tengo desconfianza. Yo creo que si ese es el mecanismo es adecuado y además creo que uno no cambia en una precampaña tan corta la percepción de la gente, ¿no? Entonces a mí me parece que es un mecanismo que en este caso pues puede favorecerlo. ¿Quién va a hacer la encuesta? Bueno, mira, esas son de las cosas que no nos han platicado del todo, pero sí nos han asegurado algo, que van a ser de las encuestadoras que estuvieron en el proceso del Distrito Federal y con López Obrador y Marcelo Ebrard. El PRD y la izquierda en general han tenido algunas dificultades a veces a la hora de la selección de los precandidatos. ¿Por qué? Porque han tenido en general también procedimientos más abiertos, más democráticos, elecciones abiertas, ¿no? Solamente el PRI lo intentó una vez, ¿no? A nivel nacional y bueno, pues también no quiere decir que les haya salido también en esa ocasión. ¿Tú a qué izquierda perteneces? Bueno, mira, yo pertenecí al PESUM. Yo fui el último dirigente del PESUM en Pachuca. Era un partido pues más pequeño,
Dice Eberto, ¿no? Entonces... Bueno, Eberto en el PMS, en el PMT. Después pasé al PMS, fui parte de la dirección estatal del PMS. Y pasé al PRD, también muy al inicio formé parte de la dirección estatal del PRD. Después ya no, hasta recientemente que volví a formar parte de la dirección. Pero a mí me parece que cuando la pregunta es ¿qué izquierda perteneces? ¿No? Yo no creo que deba contestarle en relación con las corrientes que existen. Te la hice porque ustedes son los que le pusieron el nombre ahora, las izquierdas. Yo no coincido porque me suena a división. No, más bien es unión. La izquierda tiene un largo proceso de unificación que inicia justamente con el PSUM. Antes era inclusive desde antes, desde el PC. Hubo una división con Valentín Campa y Encinas, el papá de Encinas, ¿no? Y finalmente se unieron. Después hubo otro proceso de unificación que condujo al PSUM, otro proceso de unificación que sumó el MRP, el PPR, el PMT y condujo al PMS, y el final que ha sido un proceso en el cual se sumaron no solamente lo que podríamos entender la izquierda histórica de muchos años, sino que la izquierda también es diferente actualmente. Hay muchas izquierdas y por eso sí es un candidato de izquierdas, porque estas son muchas. ¿El estratega de esto es Manuel Camacho? No, yo creo que esta es una estrategia que viene de antes, ¿no? Es decir, yo creo que hubo varios estrategas, Arnoldo Martínez Verdugo en su época, luego Gilberto Rincón Gallardo y por supuesto Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que son tres de los grandes constructores de la unificación de las izquierdas, y el último es López Obrador, que ha unificado a gente que no está en el PRD. Hay que ser muy claro que el PRD no abarca toda la izquierda. ¿Quiénes forman parte de la izquierda? Gente que ha luchado por sus derechos civiles, ¿no? Los derechos reproductivos, los sindicatos, los campesinos, de todo ha habido, y muchos no confían o no han participado en el PRD o en algún partido como el PT o el Movimiento Ciudadano, pero que sí han decidido participar apoyando a López Obrador. Por eso sí es un candidato de las izquierdas, en ese sentido. No están todas las izquierdas... O sea, el término de izquierdas es correcto. Claro, sí, claro. De hecho, cuando nace el concepto de izquierda, no había una sola, ¿no? Estaba Babev, ¿no?, que era la izquierda más radical, y en el otro extremo, pues teníamos a la nobleza, ¿no?, la FIP, ¿no?, que prácticamente era lo que quería es que no estuviera el rey, pero de ahí en fuera que compartiera la vida, los intereses o las necesidades, ¿no?, de todos los demás, ¿no? Y en el medio, pues había todos, ¿no? Es decir, estaba Robespierre, Marat, etcétera, ¿no?, que es en la Revolución Francesa cuando surge este término, y por supuesto que desde el inicio hay muchas derechas, ¿no?, y algunos asumen muchos de centros, ¿no? Hay que recordar que el PAN alguna vez dijo que era un partido de izquierda, ¿no? El PRI formalmente ha dicho que es un partido de izquierda. En 30 años a mí me parece que ha emigrado a la derecha, ¿no? Y por supuesto, en estas definiciones hay una izquierda social, ¿no?, que se ha ido alejando paulativamente de los partidos, ¿no?, aunque muchas veces termina votando por ellos. Así está el sistema electoral en México. Y Morena es... Fíjate que, escuchándote, Donatio, y la verdad respetando una carrera de izquierda que hoy no es muy común, es muy congruente, incluso en las izquierdas. Yo diría que el gran reto, o la gran pregunta que contestó la izquierda para hacerse competitiva fue una elemental, que era si competir o no por la vía democrática, o había todavía que intentar digamos el último empujón revolucionario en la segunda mitad del siglo XX. Esa respuesta me parece que la contestó acertadamente la izquierda, y por eso hoy la tenemos en la boleta electoral. La siguiente gran pregunta de la izquierda mexicana, a mi juicio, es ¿qué después del López Obrador? Más allá de si ganan o no en el 2012, ¿qué después del López Obrador? Y nada más hago una reflexión. El domingo un artículo muy interesante, Jorge Volpi, que decía en Reforma cómo todo el mundo ha girado a la derecha, hasta la izquierda. Para hacerse competitivo, hoy incluso Andrés Manuel López Obrador, que es el ícono de la izquierda mexicana hoy por hoy, ha tenido que acercarse a posiciones que pues históricamente han estado vinculadas a la derecha.
y cómo hay temas en los que el propio López Obrador es muy conservador, es particularmente conservador, por no hablar evidentemente de Acción Nacional o del PRI. Pero, ¿cómo se entiende este concepto de las izquierdas cuando el mundo se dio vuelta a la derecha? Bueno, ¿qué parte del mundo? En el caso de Latinoamérica, el mundo fue a la izquierda, o ha ido a la izquierda. Creo que uno de los países que digamos, esa transición ha sido más difícil es México. Pero López Obrador es bastante conservador, ¿no? No, yo creo que no. A eso aterrizo ahorita un poquito. No lo agiten, ¿eh? No, es que yo sí creo que es conservador. No, porque yo creo que no, y ahorita lo platico, pero antes nada más contestando un poquito esta cuestión de hacia dónde gira el mundo, ¿no? A mí me parece que en el caso de México, después de 30 años de una política neoliberal que ha empobrecido este país terriblemente, basta con ir a los tianguis aquí en Pachuca, a las calles, para ver la desesperación. Yo creo que la izquierda todavía, al menos el PRD, se plantea revolucionario. Es decir, un cambio actual, hoy, ¿no? Eso es lo que requerimos, eso es lo que habla la revolución, pero que requerimos una revolución pacífica, ¿no? O sea, revolucionario pero institucional. No, ese es el PRI. Y cuando le pusiste lo institucional, pero perdió mucho de lo revolucionario. Pero no, más bien es una revolución pacífica. Ha habido muchas revoluciones pacíficas en Europa, en fin, en otros lados ha habido ese tipo de revoluciones. Aquí también la precisamos. Esa es la respuesta que dio en efecto. Tú dijiste, ¿cuál fue la pregunta? No era si era revolucionario, sino si era por la vía armada o por la vía pacífica. Y en efecto, la respuesta es por la vía pacífica, por las elecciones. Ahí es donde estamos, es donde intentamos. Yo creo que el PRD ha aportado mucho a la democracia, por cierto, ¿no? El PMS, el PSUM, el PC, han aportado mucho todos los partidos políticos a la democracia, porque hay que recordar que antes no se podía competir con el PRI, ¿no? 90 o 100% de los votos, no había candidatos. Hay que recordar Valentín Campa, sin registro 1 millón de votos. No tuvimos acceso a los datos. ¿Por qué? Porque el dato lo dio el presidente del PRI, ¿no? Lo dio en corto. No es una cuestión que se conociera, no es algo que tuviéramos acceso, y durante mucho tiempo el PRD ha estado ahí. Entonces a mí me parece que en efecto esa fue la respuesta y ya hemos sido congruentes en ello. Ahora, López Obrador, por supuesto que no es alguien conservador. Si no viéramos lo que hay en el Distrito Federal, lo que él ha propuesto son el acceso universal a los servicios, a los derechos. Con todo respeto, de ahí es donde precisamente creo que Andrés Manuel es conservador. No, pero nada más déjame apuntar una cosa. Yo creo que Andrés Manuel fue el factor clave, y incluso muchos en el PRD lo han reconocido, para posponer el tema, por ejemplo, de sociedades de convivencia. Fue hasta que llegó Marcelo Ebrard que se impulsó esa agenda de derechos de minorías que a Andrés Manuel no le gustaba. Es decir, su formación, es más, su formación hasta priista, y del nacionalismo revolucionario, y esa retórica que es tan suya, hizo que eso lo archivara en un cajón, y fue hasta que Marcelo llega a la jefatura de gobierno donde se le apuesta a esa agenda. Pero incluso este grupo minoritario ha aceptado que quien pospuso ese debate y esa agenda fue precisamente López Obrador. Yo creo que hay dos cosas que contestar ahí. La primera es de que quien ha avanzado más ahí es el PRD, en efecto. Y bueno, no estoy de acuerdo. A lo mejor lo que uno podría decir es que se avanzó menos en ese aspecto, no en otros, en la gestión de López Obrador, que la verdad es cierto también, pero no quiere decir, primero, que está ausente de la agenda del PRD, y segundo, yo creo que hay que ver a esos grupos, ¿no? Que algunos de ellos ya no son tan minoritarios, ¿no? ¿Qué es lo que hay que ver? Los grupos que están justamente luchando por los derechos los derechos, no solamente lésbico, gay, etcétera, todo lo demás, están apoyando a López Obrador. ¿Por qué lo hacen todos estos grupos? A mí me parece que es racional, y a pesar de que saben esto, que se avanzó menos en esta parte de la gestión de López Obrador que con la de Ebrard. ¿Por qué lo hacen? Porque entienden que votando por la izquierda se vota por un proyecto más cercano a los intereses y a las necesidades de la gente, ¿no? Y uno lo ve. Aquí hubo una reunión, por ejemplo, con muchachos jóvenes de todo el país, y una buena parte de organizaciones lésbico-gay vinieron.
y se pararon y plantearon su propuesta ahí. ¿Por qué lo están apoyando? Porque saben esto, a pesar de que hubo en efecto mayor avance con Ebrard que con López Obrador, saben que hay una preocupación por los derechos civiles de las personas, y en segundo lugar, que creo que sería importante también plantearlo, me parece que en ese sentido, aunque se haya avanzado menos, se avanzó mucho más. Pero no se que en el PAN, que ha habido un regreso, y en el PRI, que en muchos estados han... Pero también, Pepe, hay que ver que la combinación que ha salido entre López Obrador y Marcelo Ebrard ha dado muchas soluciones, ¿eh? Sí, a mí lo único que me queda de ver, Andrés Manuel, porque lo respeto muchísimo como figura, es que a mi juicio se parece demasiado al PRI previo a 1982. Hay que analizar su discurso, hay que analizar cómo ve el mundo, para que a mi juicio quede muy claro que se parece demasiado al nacionalismo revolucionario. Demasiado. Es casi una calca. Yo lo veo bastante lejano, sinceramente, de lo que sería el nacionalismo revolucionario. Yo creo que, por ejemplo, podemos plantear varios momentos en la vida del siglo XX, ¿no? Pero me parece que uno importante es cuando nosotros como nación nos liberamos del porfirismo y planteamos en una constitución todas nuestras aspiraciones. Gran parte de esa lucha terminó en los 40, con Cárdenas, ¿no? Y después tenemos un periodo, el proceso de desarrollo estabilizador, en los cuales fue creciendo el salario, pero se fueron perdiendo algunos de esos derechos. Simplemente para acabar en esto, a mí me parece que en efecto, yo creo que la posición de López Obrador ha ido más allá, porque ha hecho efectivos muchos derechos que nunca se plantearon, ¿no? Ni siquiera como posibles. Adultos mayores, madres solteras, y que hacen más humano el gobierno, y por supuesto la propuesta la acercan más a la gente, ¿no? Tonatiuh, pues nos dio mucho gusto que estuvieras con nosotros, la verdad, se enriqueció la mesa. No, pues gracias por hemos motivado muchos temas, yo no le llamaría debate, sino realmente un cambio de ideas. Sí me gustaría invitarte para próximas veces que podamos tenerte aquí. Y Roberto, te quedaste con las ganas. Me quedé con la palabra, pero bueno, te prometo yo creo que para la siguiente habrá mucho. Por una vez se tenía que quedar con la palabra. Esos son y todavía, porque ¿sabe cuál era mi pregunta, ingeniero? Que yo le iba a hacer muy rápida. ¿Qué ofrecía Tonatiuh al lado de los otros precandidatos? Pero bueno, eso no lo podemos decir. Ahí tenemos en el visto bueno semanario de entrevistas. ¿Qué no iba a ofrecer? Roberto Rico, muchas gracias. Tonatiuh Herrera, muchísimas gracias. Gerardo Rodríguez, muchas gracias. Petantón, muchísimas gracias a usted que nos hizo favor de escucharnos un lunes más en esta mesa de diálogo y análisis. Muchas gracias, que tenga excelente inicio de semana.